Bienvenidos a un viaje en el tiempo, donde vamos a explorar 10 errores históricos que cambiaron el mundo para siempre. Desde las planicies de México hasta el frío intenso de Rusia, desde el fondo del océano hasta el espacio exterior, descubriremos cómo un simple error puede tener consecuencias increíbles. Prepárense para ver cómo el destino cambia por decisiones equivocadas, malentendidos terribles y accidentes inexplicables. Veremos imperios poderosos caer, batallas importantes perderse y la historia tomar giros inesperados, todo por errores que se podrían haber evitado. Acompáñenme en este viaje fascinante a través del tiempo, donde vamos a descubrir los secretos del destino y cómo hasta el más pequeño detalle puede cambiar la historia. En la hermosa Toscana italiana encontramos un monumento a los errores humanos, la Torre Inclinada de Pisa. Su inclinación famosa, que atrae a millones de turistas cada año, no fue planeada, sino el resultado de un cálculo equivocado al construir sus cimientos. Imagínense la escena en el siglo XII, los constructores viendo con asombro cómo la torre se empieza a inclinar mientras la construyen. Intentaron corregir el error, pero la inclinación se quedó, convirtiéndose en un símbolo de cómo hasta los errores pueden crear belleza y asombro. La Torre de Pisa nos recuerda que la perfección no siempre es lo importante, y que incluso en nuestros errores podemos encontrar algo grandioso. En el corazón del Imperio Azteca, una simple carta decidió el destino de una civilización. Hernán Cortés, un conquistador español, envió una carta al emperador Moctezuma II llena de palabras amables y promesas de amistad. Pero el idioma y la cultura diferentes jugaron un papel muy importante. Los aztecas entendieron mal la carta, creyendo que Cortés era un dios rey que volvía para reclamar su trono. Esta confusión llevó a Moctezuma a recibir a Cortés con los brazos abiertos, lo que permitió la conquista española y el fin del Imperio Azteca. El 7 de diciembre de 1941, el mundo vio con horror cómo la flota estadounidense en Pearl Harbor era destruida por un ataque sorpresa japonés. Lo que pocos sabían era que varios errores de comunicación en las horas antes del ataque permitieron que ocurriera la tragedia. Mensajes codificados mal interpretados, información importante ignorada y un mando confuso, todo contribuyó a que Estados Unidos no estuviera preparado. El ataque a Pearl Harbor, un recordatorio terrible del costo de la falta de comunicación, cambió la Segunda Guerra Mundial y dejó una marca imborrable en la historia. Capítulo 4. El invierno que congeló un imperio. Napoleón Bonaparte, el conquistador más temido de Europa, cometió un error fatal en 1812, invadir Rusia en pleno invierno. Napoleón, seguro de su propia invencibilidad, no consideró la brutalidad del invierno ruso ni el tamaño enorme del territorio que quería conquistar. Sus ejércitos, sin preparación para el frío extremo y la falta de comida, fueron devastados por el hambre, las enfermedades y los ataques de los soldados rusos. La terrible campaña de Rusia marcó el principio del fin para el imperio de Napoleón, demostrando que hasta los estrategas más brillantes pueden ser víctimas de sus propios errores. Capítulo 5. Un pequeño error, una tragedia gigante. El 28 de enero de 1986, el mundo contuvo la respiración mientras veía el lanzamiento del transbordador espacial Challenger. La emoción se convirtió en horror cuando, 73 segundos después del despegue, el Challenger explotó en el aire, matando a los 7 astronautas a bordo. La investigación después reveló que la tragedia fue causada por un pequeño error técnico, una pieza defectuosa en uno de los cohetes. El desastre del Challenger fue un recordatorio terrible de que en la exploración espacial hasta los errores más pequeños pueden tener consecuencias catastróficas. Capítulo 6. Una línea en el mapa, un continente dividido. En 1494, España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas, un acuerdo que parecía simple para dividir los territorios recién descubiertos en el Nuevo Mundo. Sin embargo, un error al marcar la línea divisoria tendría consecuencias muy grandes. El error de cálculo, que puso la línea mucho más al oeste de lo que se quería, le dio a Portugal el control de lo que hoy es Brasil, mientras que España se quedó con el resto de América Latina. Este error en el mapa tuvo un impacto profundo en la historia de América.
dando forma a los idiomas, culturas y destinos de dos continentes. En 1066, el destino de Inglaterra se decidió en la batalla de Hastings. El rey Harold II, seguro de su derecho al trono, se enfrentó a las fuerzas invasoras de Guillermo el Conquistador. La leyenda dice que Harold II había entendido mal una profecía, creyendo que nadie podía derrotarlo en batalla. Confiado en su destino, Harold II cometió varios errores tácticos, como colocar a sus tropas en una colina empinada, lo que les dificultaba moverse. Capítulo 8. La decisión que dividió un ejército. Adolf Hitler, el dictador nazi que llenó de oscuridad al mundo, cometió un error estratégico muy grave durante la Segunda Guerra Mundial: la decisión de abrir un segundo frente en el este al invadir la Unión Soviética. Hitler, convencido de que la Unión Soviética sería fácil de conquistar, subestimó la determinación del pueblo soviético y el tamaño gigante del territorio ruso. Abrir el frente oriental dividió las fuerzas alemanas, agotó sus recursos y los dejó expuestos a un enemigo implacable. Capítulo 9. El insumergible que se hundió. En la noche del 14 de abril de 1912, el RMS Titanic, considerado el barco más seguro jamás construido, se hundió en las aguas heladas del Atlántico Norte. La tragedia, que mató a más de 1.500 personas, se debió a varios errores humanos y de diseño, desde la falta de botes salvavidas hasta la velocidad excesiva del barco en una zona de icebergs. El desastre del Titanic se convirtió en un símbolo de la arrogancia humana y un recordatorio de que hasta las creaciones más impresionantes del hombre son vulnerables a los errores. Capítulo 10. Una señal de socorro. Perdida en el Atlántico. El 7 de mayo de 1915, el RMS Lusitania, un barco de pasajeros británico, fue atacado por un submarino alemán cerca de las costas de Irlanda. El hundimiento del Lusitania, que causó la muerte de casi 1.200 personas, incluyendo 128 ciudadanos estadounidenses, conmocionó al mundo e hizo que la gente en Estados Unidos quisiera unirse a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la tragedia se podría haber evitado si no fuera por varios errores y malentendidos. Los barcos cercanos no recibieron la señal de auxilio del Lusitania y la ayuda llegó demasiado tarde para muchos. Estos errores históricos, desde la torre inclinada de Pisa hasta el hundimiento del Lusitania, nos enseñan que hasta los detalles más pequeños pueden cambiar la historia. Las malas decisiones, los malentendidos y los accidentes pueden tener consecuencias enormes, cambiando el destino de naciones y dejando una marca imborrable en la historia de la humanidad. Al estudiar estos errores, no solo satisfacemos nuestra curiosidad por el pasado, sino que también aprendemos lecciones importantes para el presente y el futuro. Entender cómo y por qué ocurrieron estos errores nos ayuda a ser más conscientes de nuestras propias acciones y a tomar decisiones más inteligentes en nuestras propias vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. No olviden suscribirse para más contenido fascinante.